el pastorcillo mentiroso, del león y el ratón. ¿Alguien se acuerda de alguno más? ¿Cuál más? Todos se acuerdan. ¿El caballo? ¿Cuál era el caballo? Yo no me acuerdo. No, no hay caballos ni yeguas. ¿Alguien se acuerda de alguna otra? El Pedro y el lobo. Muy bien, excelente. ¿Profesores? ¿No? ¿Alguien más se acuerda de otra fábula? Bueno, yo me acordé de varias fábulas, entre ellas estas. Y bueno, quería empezar con esto porque, bueno, estas historias que nosotros vemos, que la literatura ha recogido por muchísimos siglos. Bueno, probablemente ustedes recordarán que el fabulista más conocido fue Ésopo, y él escribió por allá en el 400 o 500 antes de Cristo, y hasta ahora estamos escuchando de sus fábulas. Y estas historias, habitualmente estas fábulas, eran protagonizadas por animales que personificadas vivían una situación particular, y al final había una enseñanza. Bueno, se daban unos conflictos ahí imaginarios, como la carrera entre una tortuga y una liebre, ¿se acuerdan? O la necesidad de un escorpión de pasar un río sobre una rana. Bueno, eso es, y bueno, además de eso, también el desenlace de todo esto era impredecible. Uno nunca se imaginaría que al final la tortuga le gana a la liebre y que tanto escorpión como rana se mueren ahogados en un río. Bueno, la idea de todo esto era simplemente dar una enseñanza práctica, probablemente de uso inmediato. Bueno, ahora, eso es una fábula, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos una fábula, pero a diferencia de las fábulas, nosotros en la Biblia tenemos algo que ya empezamos a estudiar y que de vez en cuando recordamos su definición, y me estoy refiriendo a las parábolas. Jesús nuestro Señor fue y es el maestro y el educador más recursivo que yo haya conocido. En la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, encontramos más de 44 parábolas, 44 historias. Bueno, eso ustedes pueden chequear en el internet y se darán cuenta que las fábulas de Ésopo no son tan numerosas, no son más de 20 o 25. Bueno, nuestro Señor Jesús contó más de 44 parábolas, y por supuesto el número aumentaría si definimos qué es una parábola, ¿no? Si para algunas personas una parábola es un poco más amplia que la definición estándar. Pero bueno, estas parábolas tienen una gran diferencia con una fábula, porque la parábola lo que toma es un escenario real, algo que las personas están viviendo día a día. Y nuestro hermano Nelson nos explicó hace como unas 2 o 3 semanas una de ellas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, el rico necio o el rico insensato. ¿Se acuerdan? Y Jesús tomó de algo que se estaba viviendo un rico necio. No voy a volver a esa parábola porque tengo un par para contarles hoy. Pero estas no son fábulas. No son fábulas tampoco porque no hay animales que se personifican. Lo que sí es cierto es que en la parábola tenemos una rotunda, una muy clara enseñanza espiritual, religiosa, o quizás un trozo de verdad que el Maestro Jesús va revelando poco a poco de un gran escenario. Ahora bien, dado que estamos estudiando expositivamente el Evangelio de Lucas, hoy vamos a leer 3 historias cortas, 3 historias que son 3 parábolas. Y cada una de ellas tiene una enseñanza en particular. El mensaje de hoy, por lo tanto, pues va a ser muy sencillo, va a ser muy ilustrativo y va a traer 2 cosas: una advertencia y 2 bendiciones. Ya ustedes verán cuál quieren tomar, la advertencia o las bendiciones. Bueno, vamos a leer esta parábola. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Por favor, inclinen su rostro aquí conmigo y oremos un poquito, unos momentos para encomendar este tiempo al Señor, para que nos guíe. Señor, damos gracias porque nos has dejado tu palabra clara en las Escrituras. No necesitamos un profeta de tiempos modernos para que nos descifre lo que tú quieres decir.
No tenemos que ir al otro lado del mundo, ni tampoco tenemos que clamarte a ti para que nos hagas saber cuál es tu voluntad, porque a través de tu Hijo Jesús nos dejaste todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción. Tus palabras son claras, claras como un plano para construir una casa sobre la roca. Ahora lo que requerimos de ti, Señor, es que nos des la fuerza, nos des la voluntad y la claridad para hacer lo que tú nos estás pidiendo que hagamos. Permítenos volver en esta mañana nuestros ojos a ti y podamos entender tu palabra que esperamos leer en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, muy bien. Recordando aquella parábola que Nelson nos enseñó, simplemente quiero poner un poquito en contexto. Durante todo el capítulo 12, Lucas ha venido hablando acerca del dinero, de no afanarse por las cosas materiales, de confiar en que debemos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y bueno, yo sé que esta es la tierra donde los dólares caen de los árboles, ¿verdad? Y pues algunos de nosotros nos distraemos un poco recogiendo los dólares del suelo y podríamos perder de vista lo que realmente es importante, lo que realmente es definitivo. Así que pensando en esto, luego el Señor Jesús nos lleva a algo muy interesante en el capítulo número 12 de Lucas. Y esta es la primera historia. La primera de 3 historias y vamos a leerla. Voy a leerla para ustedes en el versículo número 35. La escritura no la tengo en la pantalla, así que le pido que por favor lea conmigo allí en su Biblia. ¿Ya llegaron? Bien, si no han llegado, si no trajeron su Biblia, por favor traigan una Biblia la próxima semana o acérquese a alguien que tenga una Biblia. Bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 35. Imagínense, son solamente 3 versículos. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Vamos a detenernos allí y vamos a identificar primero los personajes. ¿Cuántos personajes tenemos aquí, mis hermanos y hermanas, amigos? ¿Cuántos? 1, 2, 3. ¿Cuántos hay acá? Muchos. Bueno, hay varios. Como voy a evitar que ustedes se duerman hoy, les voy a hacer varias preguntas. Así que les pregunto nuevamente. Necesito saber cuántos personajes hay aquí. 3. ¿Cuáles son los 3? ¿El Señor de quién? Los siervos son 1. El Señor, que es el dueño de la casa. Y bueno, podríamos hablar de los invitados, pero no están allí, Kerlin. Pero sí, es verdad, tenemos esas dos protagonistas centrales. Jesús. Oh, no hemos llegado a ese punto. Muy bien, es una buena lectora, ya se adelantó un poquito. Vamos a quedarnos primero, esa es nuestra segunda historia, pero vamos a leer primero las dos, vamos a revisar los 3 primeros versículos. Y si ustedes notan, hay unos siervos de un hombre, no sabemos cuántos son, pero si está en plural hay 2 o más siervos. Y también tenemos un dueño de la hacienda o un portentoso de aquel tiempo. Ahora quiero contarles un poco, y esto es algo interesantísimo de las parábolas, y es que cuando ustedes leen la Biblia pueden imaginarse como ver a través de una ventana. Y a través de esa ventana, si ustedes se fijan en los detalles, pueden conocer el entorno cultural de aquel tiempo. Es decir, que a través del texto no solamente aprendemos para el ahora, sino que conocemos como a través de una ventana cómo funcionaba el mundo en el primer siglo, en el primer siglo de las Escrituras. Ahora, si ustedes notan acá, en el primer siglo habían hacendados prósperos que podrían tener
uno o más esclavos. La palabra allí para siervo en griego es doulos, que es realmente esclavo. Leyendo un poco, no me voy a ahondar en eso, hay un hombre cuyo libro está en español, de pronto si ustedes son curiosos, se llama Joachim Jeremías, así se escribe, Joachim Jeremías, y escribió un libro que se llama Jerusalén en los tiempos de Jesús, si no me falla la memoria. Y en ese libro él describe todas las profesiones y todo el contexto de las personas en el primer siglo, las actividades, comercio y todo eso. Habían dos tipos de siervos, de manera general, unos eran judíos y otros eran paganos. No sabemos cuáles eran estos, simplemente en la historia de nuestro Señor aparecen unos siervos que realmente son esclavos. Este portentoso o este hacendado podía tener varios y les había asignado ciertas labores. ¿A dónde se va este señor? A un banquete, a una boda, se van a una boda. Y el viernes estuvimos hablando de una boda. Y yo me acuerdo que cuando yo me casé hace mucho tiempo, 24 años van a ser, gracias a Dios, hace 24 años nos casamos, pero a diferencia de las fiestas en Israel que duran 7 días, nuestra fiesta duró 2 horitas. No había comida para tanta gente, era solamente 2 horas. Mis hermanos mexicanos y guatemaltecos tiran la casa por la ventana, ¿no? Hay chuchitos hasta el amanecer y hay tamales y hay tacos para que todo el mundo se coma muchos tacos. Y no voy a decir nombres, pero hay algunos que comen muchos tacos, ¿verdad? Que casi acaban con todos los tacos de todos, pero bueno, eso es otra charla. Ahora bien, después de 7 días se acababa la fiesta. Ahora noten esto. Esta historia se da en un tiempo donde este hombre se va a una fiesta, a un banquete, y se espera que va a regresar a los 7 días. Probablemente sería bastante inusual de que alguien se salga de la fiesta antes de tiempo. Pero la historia nos muestra de que estos siervos tienen un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Velar. ¿Velar para qué? Para que cuando llegue el Señor estén a tiempo, estén ahí listos. Ahora, no sé por qué, pero el Señor Jesús lo puso acá. Habitualmente este tipo de viajes, a menos de que fuera en la ciudad, este hacendado regresaba a su casa durante el día porque habían ladrones. Y estos ladrones pues preferían la noche. El texto nos habla acerca de vigilias. Y si usted no lo sabe, los judíos tienen una manera diferente de dividir la noche y el día. La primera vigilia, como lo anoto acá, es desde las 12, la segunda vigilia, desde las 9 de la noche hasta la medianoche. Es decir, son como fracciones de 3 horas. Y aquí hay algo fantástico. Aun si ese hombre llegara en la segunda vigilia, es decir, entre 9 y 12, o llegara entre 12 y 3 de la mañana, si llegara el hombre a esa hora y encontrara a sus siervos esperándolo y abriéndole la puerta, él mismo se pondría a servir a sus siervos. Hablaremos de eso en un momento. Pero Jesús dice algo muy interesante respecto a estos hombres y da una instrucción muy importante que les voy a confesar. Cuando empecé a leer la Biblia hace varios años, frases como esta me dejaban un poco confundido. Y con esto arranca la parábola. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y dije, pero ¿dónde quedan los lomos? Cuando yo leí esto, dije, ¿dónde quedan los lomos? En Colombia los lomos es la espalda. Ahora, si usted va a un supermercado y compra lomitos de atún, pues no va a quedar todavía más perdido. Pero cuando leemos en el texto en griego, que es el lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento, se dará usted cuenta que se refiere de la cintura para abajo, no la espalda, ni la cabeza, ni los brazos, es de la cintura para abajo. Entonces, cuando el texto dice ceñirse los lomos, este es un hombre que no está ceñido, porque no tiene nada que le ajuste la cintura. Antes se utilizaba una túnica, bueno, habían varias túnicas, no vamos a hablar del vestido, pero es suficiente saber que este hombre necesitaba ceñirse los lomos, es decir, ponerse una franja
o una correa o una faja para liberarse un poco más, ajustarse la ropa y estar listo. En un lenguaje coloquial diríamos vístase o prepárese o amárrese los pantalones. O en este caso, en nuestros días, súbaselos, ¿no? Porque varios andan por ahí con los calzones abajo, ¿no? Pero eso es otra predicación. Ahora, lo cierto es que Jesús les dice, bueno, prepárense, ¿no? Amárrese los pantalones, prepárese, esté listo, dispuesto, para que si algo llega a pasar, usted esté preparado. Hay un dicho que se me escapa. De pronto mi suegra lo recuerda. En Colombia decíamos que trabajador sin ruana, con ruana, ¿se acuerda? Trabajador con ruana ni la comida se gana. Bueno, la ruana era algo que uno se colocaba encima para abrigarse. Entonces, para prepararse había que quitarse la ruana. Algo así es lo que dice el texto. Pero hay dos cosas. Primero tiene que vestirse, estar listo, preparado, amarrarse los pantalones, fijarse bien. Pero luego dice, hay que tener la lámpara encendida, que fue el tema que hablamos el día viernes. Y David hace como 3 meses nos explicó un poco de las lámparas, así que no voy a ir mucho allá. Pero si ustedes recuerdan, estas lámparas tenían que tener un poco de aceite ahí encima para que continuamente se esté quemando y se pueda iluminar. No habían linternas ni nada de este tipo de cosas. Entonces Jesús le dice, estos trabajadores, ustedes tienen que ser como estos trabajadores, es decir, vestidos, listos, preparados, y con la lámpara para ver si aparece el dueño. Esto nos da una imagen de ser diligentes, de tener precaución, de tener disposición, de tener interés. Esto es claro, ¿verdad? Ahora, viene luego una palabra maravillosa. Bienaventurado. Bienaventurado, y esta es la primera bendición. ¿Bienaventurado quién? Bienaventurados son aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. Es decir, que no estén durmiendo, así sea muy tarde. Bueno, esto no es muy frecuente, ¿no? Bueno, lo curioso, lo que he notado últimamente es que muchos quizás por el calor o por la edad andan cansados o aburridos. ¿Cómo estás? Aburrido. ¿Cómo estás? Cansado. ¿Y qué has venido haciendo? Nada, estoy cansado, estoy aburrido, siempre están cansados, siempre están aburridos. Bueno, pero eso es otro sermón. Bueno, el Señor dice algo muy importante. Si usted deja a un lado la pereza y el aburrimiento y estoy boring y todas esas cosas, y más bien se pone despierto, preparado, toma una actitud positiva y proactiva, usted será bendecido. La palabra en griego es makarios. Ya hemos hablado varias veces de esa palabra. Alguien que está pleno, que está feliz, que es bendecido, que tiene muchas cosas positivas sobre sí. Ese personaje será bendecido porque cuando llegue su Señor y lo encuentre velando, Él mismo se va a sentar y los va a servir. Ahora, esta enseñanza de Jesús rompía todos los esquemas, porque un señor jamás se sentaría a los pies a servir a su siervo, y mucho menos entrada la noche. Ahora, esto es muy impactante, porque es una muestra impresionante de la bondad que nuestro Dios tiene para aquellos que le temen. Es una muestra del gran Dios al cual nosotros estamos sirviendo, que no es un tirano, ni es un hombre o un Dios lejano, como algunos de nosotros probablemente fuimos enseñados, que está por allá lejano en el cielo, sentado en un trono, listo con su látigo, con sus rayos para castigar a todo aquel que no se acerque a Él o que esté como esclavizado. No. Lo que nos muestra este texto es que aquellos que lo están esperando, aquellos que lo anhelan, que están preparados para Él, cuando Él venga, ciertamente nos servirá a cada uno de nosotros. Amén. Es lo que dice el texto. De hecho, la palabra de Dios en el 1 de Corintios dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, esto está escrito desde 700 años antes en el libro de Isaías.
Aquí Pablo hace una referencia a ese texto y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos estar ciertos de esto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Hermanos, no hay manera de describir esto, hermanas. Usted ni se puede imaginar la bondad que Dios tiene dispuesta para usted en particular, si usted le ama. No pasa por su cabeza, no se alcanza a imaginar el bien que viene para usted si usted ama a Dios, si usted teme a Dios. Pero entonces ahora la pregunta que nos corresponde hacer es si usted ama a Dios y si usted teme a Dios. El capítulo 103, el Salmo 103 del libro de los Salmos, dice que la justicia del Señor es para siempre, su amor es eterno sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que recuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. Y yendo hacia el final de esta primera historia, usted podría preguntarse, bueno, eso suena muy bien, pero ¿cómo nosotros podemos entender esta parábola o cómo podemos practicar esa parábola hoy día? Si nosotros ya no tenemos hacendados, ya no somos esclavos, ¿cómo lo podemos hacer? Por supuesto, estamos hablando del regreso de nuestro Señor Jesús. Y entonces alguien podría pensar, ¿debemos ahora andar paranoicos como algunos andan, apuntándole a cada desastre natural la venida del Señor Jesús y decir, ya viene, ya está acá, pilas, todos a temer, a comerse en las uñas o llenarse de miedo porque viene Dios y nos va a acabar a todos? ¿Deberíamos ser así? ¿Andar paranoicos? ¿O quizás deberíamos estar llenos de temor y ahí sí todos a la iglesia? Recuerden, bueno, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero una vez se dio la pandemia, todo el mundo quería buscar de Dios. Todo el mundo quería ponerse a cuentas con Él, porque sabían que probablemente no íbamos a tener mucha esperanza. Y cuando empiezas a ver alrededor que las personas empiezan a morir, yo no sé usted, pero nosotros tuvimos personas cercanas que murieron en nuestro país. Y uno dice, y este hombre tenía mi edad, podría morir igual que yo. En nuestra familia hubo una persona que estuvo muy cerca de morir y todos clamábamos a Dios. Pero entonces, para agradar a Dios y pensar en esa segunda venida, ¿deberíamos entonces dedicarnos a meternos en la iglesia todas las semanas y a aislarnos del mundo? Pues la respuesta es sencilla. No. Allí donde tú estés, allí donde Dios te puso, allí debes esperar a Jesús. Piensen en esto, por favor. Si usted tiene hijos, espere a Jesús allí con sus hijos. Si usted tiene trabajo, espere a Jesús en su trabajo. Si usted tiene una esposa, viva con su esposa y espere a Jesús en el hogar. Si tiene responsabilidades en la escuela, cuide sus responsabilidades y espere a Jesús en la escuela también. Si usted tiene una familia, si usted vive sola, si usted es soltero o soltera, si usted es viudo o viuda, donde usted se encuentre, cada minuto vele y espere por su Señor, porque usted no sabe cuándo va a ser llamado a su presencia o Él va a venir por su siervo. Día a día, minuto a minuto. Esta es la invitación de esta primera historia. Mantenga su llama encendida, mantenga su lámpara encendida, mantenga su pasión avivada. Hermanos, lo que les digo puede sonar a broma, puede sonar un poco cómico lo de los dólares y todo eso, pero la verdad es que estamos en una cultura que de repente nos absorbe. ¿Saben qué es curioso? No sé si lo he dicho en otras oportunidades, seguramente sí, porque ya llevamos varios años sirviendo al Señor en esta comunidad. Es curioso que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, no voy a decir muchos, algunos de ustedes eran muy piadosos en sus países. Hemos tenido pastores en esta comunidad que sirvieron en sus países, pero cuando llegan a este mundo primermundista lleno de dólares y de tentaciones, desaparecen. Eran muy piadosos en sus países, servían aquí, servían allá, pero luego llegan acá y de repente
todo ese amor, todo ese fervor se esfumó, se desvaneció. ¿Saben qué pasó? La lámpara empezó a apagarse. Porque algo o alguien empezó a ahogar esa pasión que había por él, por Dios. Entonces Jesús dice aquí el siervo tiene que tomar una decisión. Uno le puede pedir a Dios espíritu, le puede pedir a Dios pasión, pero el Señor Jesús no dice acá que cada uno de nosotros debe lavarse las manos de su actitud con Dios. Dice que cada uno tiene que tomar una decisión de amarrarse los pantalones, de prender su lámpara y de mantenerse velante, mantenerse preparado. ¿Me doy a entender? Eso es lo que nos dice el texto. Pero luego, de manera inmediata, y aquí paso a la segunda historia, hay un trocito aquí, son solamente 2 versículos. Estas 2 parábolas están conectadas. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si un padre ciertamente supiera la hora que viene un ladrón, ¿qué haría? Lo esperaría con un bate, por lo menos. Saben que esta escritura es muy curiosa porque probablemente tendría otra lectura nuestro Señor si viera la cantidad de chécheres y artefactos que tenemos ahora en nuestras casas, ¿verdad? Allí está, usted puede espantar incluso al ladrón de sus paquetes por su celular. Llega el de la correspondencia, boom, boom, suena el teléfono, ¿no? Y a veces le suena aquí a más de uno. Viene el de Amazon, boom, boom. Viene el ladrón de los paquetes de Amazon, boom, boom. Y ahí tú puedes espantar a todo el planeta, puedes espantar desde ahí. De hecho, escuché una historia de alguien que estaba regando el jardín y su amigo que le había pedido que cuidara su casa empezó a hablarle. Y él estaba cuidando el jardín y escuchaba la voz. Pero, ¿cuál es la voz? No tenía ni idea que le estaban hablando desde la puerta. Porque el hombre le estaba jugando una broma, una voz allí, una voz a través del celular. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nadie sabe, y realmente nadie sabe. Creo que históricamente hemos hecho múltiples adivinaciones. Los testigos de Jehová han intentado 2 o 3 veces apuntarle a la fecha, 1954 y otro poco de fechas más. Pero luego sale algo, dicen, no, es que le cogió el tarde, o se demoró, o cambió un poquito la fecha. No, la verdad es que el Señor varias veces nos ha dicho en el texto que nadie sabe, ni la hora ni el día. Vendrá como ladrón en la noche, así será la venida del Señor. De manera que, mis hermanos, si ustedes conectan estas 2 parábolas, tenemos 2 opciones, solamente 2 opciones. Y es la invitación que quiero hacer a ustedes hoy. Deben elegir una de estas 2, pero no acá dentro de la iglesia, en general en su vida espiritual, en general en su caminar con Dios. Deben decidir diligencia, preparación, interés y atención, o deben elegir negligencia, desinterés y despreocupación. Ahora, yo sé que todos están muy bien intencionados y por eso madrugaron a venir a la iglesia. Así que seguramente todos dirán, no, pues yo me voy a ir por la primera, por supuesto. ¿Cómo voy a? Yo no soy una mujer desinteresada. Yo soy de aquellos interesados. Bueno, si ese es el caso, ajústese los pantalones y prenda su lámpara. Y asegúrese de tener su lámpara prendida porque usted no sabe a qué hora va a venir su Señor. Y ahora, pues les quiero invitar a que vayamos a algo muy interesante. Y es la tercera historia. Pero antes de llegar a esa tercera historia, quiero recordar o reconocerles que estas 2 actitudes nos llevan a algo. Y piensen ustedes un momento en estas 2 parábolas. La primera habla de la actitud de un hombre, y voy a hablar en singular, la actitud de un hombre frente a su amo, una persona a la que está esperando que va a traer bien. Pero la segunda parábola nos habla de un hombre, que es un padre de familia, que tiene cierta actitud hacia alguien que también viene, pero le trae mal. Y esto me hace pensar algo que
que probablemente nos pueda ayudar. Tanto para lo bueno como para lo malo tenemos que tener preparación o disposición. O podemos ser también negligentes o despreocupados. Usted no sabe cuándo va a venir el mal sobre usted, ni tampoco sabe cuándo va a venir su Señor a pedirle cuentas por la vida que ha llevado. Así que para lo bueno y para lo malo tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar atentos, es la palabra que quiero usar. Algunas personas desean gozar de la bendición de Dios sin estar pendientes de los deberes que les corresponden. Bueno, aquí viene nuestra tercera historia y con esto voy a concluir mi mensaje en esta mañana y está aquí en el versículo número 41. Y a partir del versículo 41, aquí pasa algo que siempre pasa. Un hombre muy inteligente increpa a Jesús. Y ese hombre, adivinen quién es. Pedro. Algunos dirían, bueno, yo no quiero ser Pedro porque Pedro siempre es burro, siempre está metiendo la cucharada. Tengo estudiantes que piden perdón por hacer preguntas. Entonces digo, no tiene que pedir perdón por hacer preguntas. Qué mejor que un estudiante haga preguntas porque algún orgulloso va a aprender de la pregunta humilde que hace el estudiante. Que Pedro le dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Eso quiere decir que Pedro necesita saber si me estás tirando el agua sucia a mí, a mis hermanos, o esto es para el resto del planeta. Jesús no va a responder esa pregunta, sino que le va a dar otra parábola. Y esa es su manera de decir las cosas, haciendo pensar al auditorio. Él está un poco confundido, pero bueno, vamos a ver qué le dice Jesús. Y esta es la tercera historia. Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, bueno, mi Señor todavía tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Noten esa primera pregunta, mis hermanos y hermanas. ¿Quién es esa persona fiel y sabia? ¿Quién es? ¿Es usted esa persona? ¿Es usted esa persona en la cual Dios puede confiar más responsabilidad? Es usted, bueno, y aquí hay varias palabras en griego, no voy a ahondar en eso, pero dice también, puede ser, ¿quién es ese mayordomo fiel o confiable y sabio y prudente en quien Dios mismo puede confiar su obra? ¿Es usted esa persona? ¿Es usted una persona responsable? Porque si es así, le digo algo, usted es una persona bendecida. Bendecida porque no es como este oso, y no tengo nada contra este oso, pero no es como este oso que en lugar de hacer lo que debería estar haciendo, que probablemente recoger hojas, está dedicado a descansar. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, es decir, la labor que le ha encomendado. Ahora me pregunto, ¿cuál será la labor que Dios nos ha encomendado?
¿Y cuál será la labor que Dios le ha encomendado a usted en particular? ¿Es usted una persona responsable? Y ahora aquí usted debe regresar y pensar un momento en esas dos opciones. Ahora, el problema se pone aquí un poco complicado, porque dice la palabra que si en lugar de ser un hombre o una mujer confiable, prudente o sabia con su deber, dice, no pasa nada. Ya venimos escuchando este cuento de Jesús, de que va a volver y la segunda venida, y ya lo estamos esperando hace rato y nada, que nada, y todavía no ha pasado nada. Sí, de hecho, allí en la iglesia, los hermanos pecan, van y vuelven. Hay hermanos hipócritas, hay hermanos que leen la Biblia y no les sirve de nada. ¿Cómo me van a pedir a mí que yo sea un hombre o una mujer honesta? Si todo el mundo hace lo que quiere y no pasa nada, no cae un rayo del cielo y no viene tampoco el juez justo a hacer justicia. ¿Por qué yo debería hacer ese? Bueno, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante, y es que cada uno es responsable de su propia vida delante de Dios, y que ninguno de nosotros tendrá la posibilidad de lavarse las manos con los pecados de otros para justificar su propio comportamiento. Nadie tendrá la oportunidad de lavarse las manos con los pecados o las actitudes de otros para no cumplir con su deber. La palabra de Dios en el griego es un poco fuerte con esto. Miren, el texto dice que esta persona, cuando no lo sabe, le llegará un castigo que será un duro castigo. ¿Qué es un duro castigo? Bueno, la palabra en griego dice que será cortado en dos. Esa es la palabra. Como la palabra empieza como con disectación, como partido en dos. Esa es la herencia para aquel que es desobediente, sabiendo lo que debe hacer, en lugar de cumplir con su deber, no solo no lo hace, sino que despilfarra la hacienda de su señor. Porque no solamente no cumple con su deber, sino maltrata a los empleados, maltrata al prójimo, se emborracha y despilfarra lo que él le dio. Y esto me hace pensar por un segundo, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con tu pureza? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu esposa, con tu esposo? ¿Qué estás haciendo con el dinero que Dios te dio? Recuerden, a veces decimos, y suena muy espiritual, ¿no? Todo lo que tengo me lo dio Dios. ¿En serio? ¿En serio es así? Entonces la pregunta, ¿estás siendo un buen administrador de lo que Dios te dio? ¿Qué tal tu salud? ¿Te cuidas? ¿Cuidas tu salud? ¿O simplemente este es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero? Bueno, el Señor nos dice algo muy interesante acá. Él ha entregado a cada uno un deber, una labor, ha entregado una cierta responsabilidad, como le cayó a este hombre, y tiene derecho a hacerlo como le guste, porque un día el padre o el hacendado va a regresar. Y aquí viene una pregunta que nos debe aclarar un poco el asunto. ¿Tú conoces tu deber? ¿Sabes lo que debes hacer? Hace varios años un profesor me dijo, mientras estaba haciendo mi tesis como ingeniero, me dijo, mira Fabio, te voy a dar una clave para que puedas resolver esto. Y me dio una frase que se la he venido pasando a mis estudiantes cada vez que tienen un examen, casi cada vez que tienen un examen les digo exactamente lo mismo, porque a mí me ayudó. Tener clara la pregunta es el 50% de la solución. Si usted tiene claro el asunto, el problema que usted debe resolver, tendrá el 50% de la solución. ¿Por qué? Bueno, porque usted ya sabe qué es lo que tiene que atacar. Si usted sabe que le van a preguntar sobre matemáticas, por favor no prepare un examen de historia. Si usted sabe que le van a preguntar un poco de sumas, no prepare las restas.
Si usted sabe que debe sumar, por favor, no adivine cuál es la respuesta. ¿Qué tiene que hacer? Sumar. Si el Señor nos ha trazado en su palabra claramente lo que espera de nosotros, por favor, no vaya en otra dirección. No mire para otro lado. Haga lo que tiene que hacer. Usted es responsable. Y si usted quiere usar su juventud como excusa, si quiere usar la vida de otras personas como excusa, nada lo va a librar de las responsabilidades que tiene delante de Dios. Usted es plenamente responsable. Si usted sabe lo que su Señor espera y no se prepara o no lo hace, recibirá muchos azotes. ¿Alguien lo azotó su mamá cuando era niño? Oh, qué increíble. Miren, hay cosas que yo admiro y no voy a echar aquí al agua a nadie. Pero yo admiro la creatividad de las madres y de los padres. ¿A quién se le ocurre lanzarle una plancha a un hijo? ¿A quién se le ocurre darle correa a un hijo con la correa del alternador del carro? ¡Qué creatividad! Eso es increíble. Solo se veía en aquel tiempo. ¿A quién se le ocurre sacarse la chancleta y apuntar de manera tan certera que le daba en la cabeza a su hijo a 2 o 3 metros de distancia? Increíble. De pronto alguien se acordará de esas bellas rayas rojas que quedaban en la espalda o en las piernas y decir, oh, miren, ya me dieron, deme más que no me dolió, ¿se acuerdan? Ahora de pronto nos dábamos consejos y decían, póngase 2 pantalones, que con 2 pantalones no le va a doler. Claro, esos son tiempos que probablemente algunos de ustedes dirán, eso ya no lo vivimos, se lo perdieron. ¿Saben que era increíble cuando lo perseguían a uno? No sé si ustedes los persiguieron. A mí me perseguían, yo disfruté mucho esto. Bueno, ahora disfruto la memoria, en ese momento era de gran angustia. Mi papá tenía la mano un poco pesada, pero lo aprecio. Ahora, ¿saben qué dice el texto? El texto dice que el Señor de este siervo le va a dar muchos azotes si lo que debía hacer no lo hizo por negligencia. Pero si lo que debía hacer lo hizo, pero hizo cosas que merecen azotes, pues también le va a dar azotes. Entonces, en este mundo relativista y un poco posmoderno de hoy día, alguien diría, Fabio, tú estás enseñando una herejía porque Dios no castiga. Ajá. Dios no castiga, Dios no es un Dios de odio, ni Dios solo es amor. Ok. Podríamos encontrarnos en la definición de la palabra castigo. Pero entonces, para evitar ese problema, pues vamos a leer lo que la Biblia dice. Nos puede ayudar a clarificar el asunto. Esto está en el libro de Proverbios, creo que se me doblegó aquí. Segundo. Son 2 proverbios los que tengo acá. Sí, el primer proverbio, la referencia está mal. La referencia es capítulo 13, versículo 24. Y escucha esto, lo que dice el Señor en el libro de Proverbios. Dice, castiga, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted no castiga a su hijo, usted lo que realmente tiene por su hijo no es amor, es ¿qué? Aborrecimiento. Pero ¿cómo voy a golpear esa colita redonda como un durazno? Bueno, yo no sé cómo lo va a disciplinar, no me voy a hacer una clase sobre cómo dar pao pao, o si le va a dar un coscorrón o un cocolizo o como le quieras llamar, eso es asunto tuyo. Pero lo cierto es que si no lo haces, si tú no castigas a tu hijo, en verdad lo aborreces. No, él va a aprender, tengo que protegerlo. ¿Sabes quién le va a enseñar a él? El mundo cruel. Le va a enseñar que no siempre tiene la razón y que lo va a aplastar sin importar todos los bienes y los regalos que le hayas hecho. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y este es el capítulo número 19-18. Está en la Biblia.
castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. ¿Saben qué me hace pensar? Que hay un momento en que la correa o el castigo ya no sirve. Hágalo ahora que se puede, hágalo ahora que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Bueno, esto quiere decir algo muy claro, no le vas a cortar una pierna, pues la idea es solamente educarlo, disciplinarlo. Pero el Señor lo lleva un poco más allá en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 12, versículo 5, ve al 8. Aquí hubo algo raro acá. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, versículo 5 al 8. Hijo mío, ya esto es el Nuevo Testamento, porque tenemos argumentadores aquí para todo. No, el Antiguo Testamento es el Antiguo, el Nuevo es el Nuevo. Mira lo que dice el Nuevo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Y azota ¿a quién? Saben, hay una gran diferencia en el Señor en comparación a nosotros. Y es que la disciplina del Señor es para bendición, no para destrucción. La disciplina del Señor no es por enojo o por frustración, sino por amor. No es por venganza, sino es para formarnos. Ahora el Señor nos castiga, el Señor nos azota. Bueno, lo voy a dejar a su criterio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y seguramente todos nosotros, y ojalá sea así, ojalá seamos azotados por el Señor. Porque nos forma, porque nos ama y porque nos considera sus hijos. Si usted espera una vida color de rosa y que no sufra jamás, está en el mundo equivocado. No es así. Dios mismo nos dice que nos va a amar y nos va a corregir. Al que mucho se le pide, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Es como él concluye. Así que quiero invitarlos a dos cosas. Y aquí voy a concluir con mi mensaje, con estas dos bendiciones y una advertencia. Las primeras bendiciones, quiero invitarlos a que procuren la bendición del Señor. ¿Cómo deben hacerlo? Mantengan su lámpara prendida. Manténganse dispuestos a buscar del Señor. Mantengan la pasión en su vida, expectante por ver la mano de Dios actuar en su vida. Busque comprometerse con el Señor. Tome las decisiones que deba tomar. Ajuste las cosas en su vida que deba ajustar para que su pasión por Dios no disminuya. Número 2, reciba la bendición del Señor cumpliendo con su deber. Cumpla el deber que Dios le dio como padre, como madre, como hijo, como esposa, como esposo, como trabajador, como estudiante. Cumpla con el deber que Dios le dio y cumpla con el deber aquí en su comunidad también. A veces hay más asistentes a las comunidades cristianas que son parte del problema y no parte de la solución. Muchas personas vienen a demandar y pocas vienen a dar. ¿Saben qué es curioso? Dice la palabra de Dios que Él, conforme su gracia, le dio dones a todos los creyentes. Así que si usted es creyente, tiene algo que darle a otras personas. Cohibirse, guardarse lo que Dios le ha dado solo para usted, no crea que lo va a librar de algunos azotes. Es lo que dice el Señor. Y finalmente la advertencia. Cuide su comportamiento, cuide su vestido, cuide su pensamiento, cuide sus palabras, cuide sus acciones. Evite la vergüenza de ser corregido o azotado por negligente. Y si hay algo que debe corregir, evitar, cambiar, hágalo hoy. Tome la decisión de cambiar, de ajustar y de mirar con esperanza al Dios bueno que tiene cosas increíbles para usted. Hágalo ahora que se puede. Ahora les invito, mis hermanos y hermanas, que tengamos un momento para orar. Demos gracias a nuestro Dios por su bondad. Y si usted quiere saber más del Evangelio, podemos conversar. Si usted quiere hablar más de la palabra, si tiene dudas o no sabe por dónde empezar, si quiere renovar su relación con Dios, es bienvenido para que conversemos aquí en la comunidad. Veo que nuestra hermana Noches se ha acercado.
aunque está de día, ¿verdad? Entonces, antes de que nuestra hermana Noches nos despida con una alabanza, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Dios mío, gracias por tu bondad y gracias por considerarnos tus siervos. Gracias por amarnos como a tus hijos. Gracias por proveernos, Dios mío, luz a nuestros ojos. Hoy clamamos, Dios mío, para que nos ayudes a cumplir con la parte que nos corresponde. Ayúdanos, Dios mío, por favor, a escuchar tu voz, a entender tu voz, a poner en práctica y obedecer lo que tú nos has pedido. No dejes, Padre, haz algo, Padre, por favor, ayúdanos. Si en algún momento tenemos un momento, una instancia, una hora, un periodo de tiempo donde nos apartamos de ti, somos desobedientes, por favor, ten misericordia nuevamente y tráenos de regreso para no apartarnos nunca de ti. Creo que ninguno de nosotros quiere ver caer sobre sí mismo el peso de sus acciones. Ya tú nos has dado mucha misericordia. Danos un corazón que te honre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.